Hola, en este video te traigo un sorteo tremendo para ganar 100 euros para lo que quieras. También te traigo noticias sobre Sonic Frontiers y Resident Evil 4, contenido gratuito de videojuegos. Así que vamos a hablar un poco de todo esto. Quédate si quieres ver todas estas noticias hasta el final. Igualmente te dejo las marcas de tiempo acá abajo para que vayas avanzando en el video a la parte que más te interese. Y si te sirve el contenido, básicamente podés apoyar el video con un like. Vamos a comenzar con las noticias del video de hoy. Para comenzar les quiero comentar que tenemos un sorteo en la página de Neva. Tienen 13 días restantes todavía. Otra vez tenemos un sorteo de 100 euros durante el mes de marzo, válido para España y Latinoamérica. El ganador va a obtener 100 euros para lo que quiera de la tienda de Neva. Básicamente pueden canjear juegos, pueden canjear suscripciones, pueden canjear todo lo que quieran de la tienda. Y lo único que tienen que hacer es entrar al enlace de la descripción que los va a dirigir a esta página y seleccionar una de estas 9 maneras de participar. Obviamente que si realizan todas, ustedes van a ir sumando cada vez más puntos y más oportunidades de ganar. Así que les recomiendo que ingresen a la página de la descripción que les dejo acá abajo para que vayan y participen del sorteo bastante interesante, donde además se viene el lanzamiento de Resident Evil 4 Remake, ya salió Hogwarts Legacy, tenemos los de Last of Us, así que les recomiendo que participen y puedan llegar a ganar estos 100 euros. El mes pasado se lo ganó un suscriptor del canal, así que les recomiendo que ingresen a el sorteo de acá abajo de la descripción para tener oportunidades de ganarse 100 euros y canjearlos para lo que ustedes quieran. Para empezar, Sonic Frontiers recibe una actualización gratuita, un DLC gratuito, donde traeremos nuevos desafíos, un nuevo modo foto, una jukebox y además en los próximos meses se va a sumar nuevo contenido e incluso una nueva historia. Sonic Frontiers superó las expectativas de Sega y el próximo proyecto de Sonic Team gozará de mayor presupuesto, pero hasta entonces los fans pueden seguir disfrutando de la última aventura de plataformas 3D con el contenido descargable gratuito que empezará a llegar esta semana. Recordemos que Sega ha informado a los usuarios que este DLC llamado Sights, Sounds and Speed Update estará listo el 23 de marzo. Lamentablemente no hay más detalles sobre lo que trae, pero el nombre coincide con los planes de contenido para este año, en los que se mencionaba una primera actualización con el modo foto, sights o vistas, jukebox, sounds, sonidos y nuevos modos de desafíos, speed, velocidad. Y nos dicen que con nuevas características y modos es la hora de experimentar vistas, sonidos y velocidad de Starfall Island. En los próximos meses además llegará una actualización 2, que celebrará el cumpleaños de Sonic, un desafío de zona abierta y nuevo Coco. Más interesante es la actualización 3, que aportará nuevos personajes jugables, probablemente Tails, Trunkless y Amy por la imagen, y nueva historia. Hace un mes Sonic Frontiers estaba cerca de los 3 millones de copias vendidas y puede que ya haya superado esa cifra. Para los que no conocen este juego, Sonic Frontiers es una obra imperfecta que nos ha devuelto la ilusión por la leyenda de los videojuegos. El título transmite todo lo que en un momento fue la sensación de ser un experimento, una prueba de concepto para todo lo que está por llegar, pero también es capaz de divertir y sostenerse por sí mismo para hacernos pasar un rato estupendo plataformeando, combatiendo, explorando y correteando por Starfall Island. Vamos a hablar ahora de Resident Evil 4 Remake porque ya tenemos las primeras reseñas de este videojuego que comenzaron a llegar a partir del 17 de marzo y sus primeras calificaciones rozan la perfección. La nueva entrega de Capcom está recibiendo aplausos, elogios y buenas puntuaciones de la crítica y ya está entre los mejores títulos mejor valorados de la franquicia en el sitio de reseñas Metacritic. Metacritic es una página donde se calcula con el promedio de los puntajes de los distintos medios de comunicación especializados en darle puntuación a un producto. Explicado esto, la calificación actual de Resident Evil 4 Remake para PlayStation 5 es de 93 de 100, puntaje sugerido del promedio de más de 90 críticas de medios especializados. Entre los medios que han dado calificación perfecta se encuentran IGN Us con 10, que lo considera como la aventura de Resident Evil más impactante y emocionante de los últimos tiempos, que ha sido reconstruida, refinada y realizada hasta los límites completos de su enorme potencial. Otra página que también le puso 10 de 10 nos comenta que con un nuevo lavado de cara que moderniza la jugabilidad al mismo tiempo que proporciona una increíble actualización gráfica, Resident Evil 4 Remake agrega nuevas piezas emocionantes y expande la historia. Otra página nos comenta que esta aventura ha sido tan buena que han tenido esta nueva versión solo por una semana y la han jugado completa 6 veces. Y con tantas buenas calificaciones es el momento de preguntarnos si Resident Evil 4 Remake es el mejor Resident Evil de la historia. Con base en Metacritic aún no, pero su 93 actual sí está logrando meterse dentro de los mejores valorados. De hecho, el título mejor valorado es el Resident Evil 4 original. Por supuesto, estas calificaciones pueden cambiar en un futuro y al final de cuentas los fans podrán jugarlo a partir del 24 de marzo y serán los que tengan la última palabra sobre qué tan bueno es este título, que es uno de los más esperados del año. Vamos a hablar de un videojuego gratuito porque en la página de Steam
Tenemos el Tiny Tina's Assault on Dragon Keep, a Wonderland's One Shot Adventure. Tremendo nombre, pero bueno, este juego está completamente gratis. Este juego está completamente gratis en Steam, 100% de descuento. Lo tienen a 0 pesos, así que lo añaden a su cuenta. Tienen hasta el 23 de marzo para añadirlo a su cuenta y les quedaría gratuito para siempre. En este juego podemos aplastar esqueletos, derrotar dragones y combatir contra golems gigantes en unas mazmorras. Han capturado a la reina y el reino está en peligro. Solo tú y tus amigos tienen la oportunidad de restaurar la paz en estas tierras extrañas y encantadas. Te abrirás paso a través de bosques traicioneros, espeluznantes criptas y temibles fortalezas, pero ten cuidado, tu aventura podría cambiar en un instante según los caóticos designios de Tina. Recuerden, este videojuego está en la plataforma de Steam, completamente gratis, y lo tienen disponible para canjearlo y quedárselo para siempre en su biblioteca hasta el 23 de marzo. Otro de los juegos que tenemos gratuitos en la plataforma de PC es el Warhammer 40.000 Gladius Relics of War. Este juego está disponible hasta el próximo jueves y también, si lo añadimos a nuestra biblioteca, nos va a quedar para siempre. Como les comenté en videos anteriores, este videojuego Warhammer 40.000 Gladius Relics of War es el primer juego estratégico por turnos de construcción de imperios ambientado en el universo de Warhammer 40.000. 4 facciones participarán en una despiadada guerra para dominar los recursos de los planetas. Tiene una valoración de 4,2 estrellas y suele tener un valor de $9 este videojuego en la plataforma de Epic Games Store. Inician sesión o se crean una cuenta en el Epic Games Store y lo pueden reclamar y quedárselo para siempre en su biblioteca. Recuerden, Warhammer 40.000 Gladius Relics of War. Y vamos a pasar al plato fuerte de este video porque vamos a tener Far Cry 5 gratuitamente, pero primero vamos a hablar de Far Cry 5 y de su actualización en Xbox Series y en Play 5. Les vengo a comentar que el juego de Ubisoft recibe una actualización en plataformas de nueva generación para duplicar su tasa de imágenes por segundo. Far Cry 6 recibe una característica muy solicitada por su quinto aniversario y ya es oficial. Se acaba de actualizar que va a funcionar a 60 FPS en Play 5 y en Xbox Series XS, y el aumento de 60 FPS se aplica a todos los modos del Far Cry 5, campaña individual, cooperativo, arcade y todo el contenido descargable. Además de un aumento de 60 FPS, el parche proporciona una resolución nativa mejorada en Xbox Series XS. Los jugadores pueden jugar Far Cry 5 con una resolución de 1920x1080p en Xbox Series S y con una resolución de 3840x2160 o 4K en Xbox Series X. En PlayStation 5 el juego mantiene una resolución dinámica de alrededor de 2880 por 1620. Y además de esta noticia, les comentaba que va a venir el juego gratuito. Ubisoft también anunció un fin de semana gratuito para Far Cry 5 en todas las plataformas, del 23 al 27 de marzo. Los jugadores tendrán acceso a todo el contenido principal del juego durante un fin de semana gratuito. Pueden aprovechar también un 85% de descuento en el Far Cry 5 para continuar con su aventura desde el progreso que lo hayan dejado. Far Cry 5 es una de las entregas más exitosas de Ubisoft, cuyas ventas se estiman en más de 10 millones de unidades, aunque se desconoce el dato exacto. Este juego de acción en mundo abierto nos lleva a Hope Country, en Montana, teniéndonos que enfrentar a una secta apocalíptica conocida como la Puerta del Edén, liderada por el peligroso Joseph Seed. Recordemos que la última entrega de la saga, el Far Cry 6, se lanzó en octubre del 2021, así que seguro no habrá que esperar mucho para que Ubisoft desvele una nueva entrega con Far Cry 7. Según un rumor del pasado mes de enero, además del Far Cry 7, se viene preparando también otro Far Cry enfocado en el modo multijugador y que se ambientaría en Alaska. Y bueno, gente, hasta acá el video. Espero que hayan disfrutado de estas noticias. Si les gustó, no olviden dejar su me gusta, comentar y compartir este video con sus amigos, que me ayudan mucho para seguir creciendo como canal y como comunidad. Y si son nuevos en el canal, invitarlos a que se suscriban si ustedes tienen ganas y les gustó el video, el contenido, que se suscriban y activen la campanita para ayudarme a seguir creciendo. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Chau.